Listos, muy buenos días. Hoy tenemos nuestra segunda jornada sobre argumentación jurídica, interpretación, control constitucional y control de convencionalidad. Me da mucho gusto saludar a quienes ya iniciaron también su cámara. Ricardo, muy buenos días. Raúl, nuevamente saludamos. Martín, hola Miriam, gusto saludarte. Pedro, María del Refugio, muy buenos días. Yubac, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. También a los que no arrancan su cámara. Espero que nos acompañen también durante esta jornada y no se vayan a desayunar sin que inviten, ¿verdad? Listos con café y toda la actitud para este martes. Bueno, perfecto, pues arrancamos. El día de ayer platicamos sobre que había que analizar o que íbamos a estar tocando cuatro conceptos que tenemos que tomarlo mucho en consideración. Primero, ¿qué significa argumentar? ¿Qué significa interpretar? El tema de la Constitución y la convencionalidad. Bueno, argumentar, más allá de todas las teorías que se han desarrollado al respecto, decíamos que lo que busca alguien que argumenta no solamente es convencer, porque, bueno, podría utilizar algunos argumentos más bien de tipo emotivos para tratar de convencer a alguien, pero no significa que con eso esté totalmente de acuerdo, sino logra motivar su psique y de ahí pues toma una decisión. Pero argumentación jurídica no busca eso, o en términos generales la argumentación lo que busca es generar una buena comunicación. Argumentar es eso, generar una buena comunicación. ¿Y qué logro con una buena comunicación? Pues logro empatía, tratar de entendernos y sobre este entendimiento tratar de construir un puente. Y un puente seguramente que se creará, que se desarrollará en los puntos de desacuerdo, porque si ya hay acuerdo sobre las temáticas, pues bueno, pues sobre esa misma línea avanzamos. Pero si hay puntos de desacuerdo, como ordinariamente tiene la sociedad, los grandes retos, los grandes desafíos que tiene nuestra comunidad, pues es importante eso, que nos podamos entender, hacerle entender a los jueces, a los legisladores, sobre o hacerles ver hacia dónde se va conduciendo o hacia dónde debería de conducirse nuestra comunidad, nuestra sociedad. Esa es por un lado la argumentación. La interpretación, dijimos que habría que estudiar los jeroglíficos, la simbología que se encuentra plasmada en un libro, en el papel o incluso en el internet. Si bajamos algún código o alguna ley, la consultamos vía internet, pues lo que estamos viendo son dos dimensiones, ¿no? En estas dos dimensiones dijimos que había que no solamente analizarlas bajo esta idea, sino que hoy nos ofrece, por ejemplo, la tecnología, la tercera dimensión. Y vivir la tercera dimensión implica vivir una experiencia. No solamente estar presente, ser testigo, sino vivir la experiencia, formarnos parte, sentirnos parte de la película. Y decíamos que teníamos que buscar un elemento que nos implicara un 3D, es decir, que me recordara precisamente que cuando voy a analizar una norma, pues en principio seguramente voy a tener que interpretarla. Y ayer platicamos también sobre 3 criterios, 3 escuelas, 3 métodos para poder hacer un análisis de la norma. Digamos, todavía estamos en un nivel básico de la norma, que es muy importante, de interpretación. Entonces, la interpretación implicaba descifrar lo que se encuentra detrás de lo que esas palabras o esos jeroglíficos nos quieren decir. Así como el actor, bueno, el de la película de Indiana Jones, que tenía que entender en una pared, ahí en una cueva, tenía que entender la trascendencia, lo que implicaba estos jeroglíficos. Bueno, pues había que hacer justamente este proceso de raciocinio, de abstracción, de tratar de entender
de qué está hecho, de qué está construida. Como ustedes podrán ver, por ejemplo, en los muros que se encuentran a su alrededor seguramente, pues visualmente van a poder describir 2 o 3 elementos de los que está construido visualmente ese muro. Sin embargo, si tenemos la oportunidad de diseccionarlo y de abrirlo, pues nos daremos cuenta que tiene más historia de la que nosotros estamos viendo. Incluso podríamos suponer cuáles fueron las motivaciones o lo que estaba viviendo, sufriendo la persona en ese momento que construía ese muro determinado, ¿no? ¿Esto qué significa? Que, bueno, pues si estas emociones pudieran transmitirse en ese muro, bueno, pues seguramente habría dicen que cada historia, digo, cada casa, cada lugar puede contar grandes historias. Pues lo mismo pasa con la interpretación. Ahora, y decimos que es interpretación jurídica porque lo que vamos a descifrar son los textos jurídicos, las normas o incluso porciones, pedacitos de la ley que van a tratar de contarnos una historia. Y también comentábamos justamente que había 3 escuelas, 3 mecanismos que la ley establece para interpretar, que era la interpretación gramatical, la sistemática y funcional. Vimos un pequeño recorrido de lo que significa cada una de estas metodologías. La gramatical pues implica entender el sentido de la palabra en el contexto al que pertenece. Esto es, utilizando nuestro lenguaje en español, las reglas de la gramática, la sintaxis, la morfología, el origen de las palabras, ¿no? Para darle un entendimiento correcto en el uso del español. Entonces, platicamos, por ejemplo, algo muy breve, la diferencia entre una Y y una Y disyuntiva y una O copulativa, es decir, una Y que adiciona elementos dentro de una definición y la O es que nos da una opción binaria, o es esto o es lo otro, no son ambos. Por lo tanto, cuando alguien tiene que cumplir requisitos para ser registrado como candidato, bueno, pues tendrá que tener este análisis para saber si se le están pidiendo una adición de requisitos o la opción de acreditar, por ejemplo, su residencia, ¿no? Podrá acreditar su residencia con la constancia expedida por la autoridad municipal correspondiente o cualquier otro elemento que implique el reconocimiento de ello o la permanencia, ¿no? Y dice, puede acreditar su domicilio o residencia. Entonces, bueno, ya estamos hablando de 2 supuestos completamente diferentes y que son binarios. ¿Es uno o es otro? Si me dijera que tengo que acreditar el domicilio y residencia, bueno, pues no solamente basta con mi comprobante de domicilio de mi casa, sino además tengo que acreditar que efectivamente he vivido en ese domicilio durante un lapso determinado que establece la propia ley. Por ese lado es la interpretación gramatical. Cuando hablábamos del método de sistemático, implica entender la norma como si fuera una pieza de reloj. Pertenece a un sistema determinado. La pieza no está sola, no se rige sola y funciona dentro de un universo de cosas. Por lo tanto, lo que hay que entender es para qué está esa pieza ahí, cómo interactúa con las demás piezas que conforman el sistema. Entonces, si hablamos del requisito de residencia, pues tendríamos que entenderlo o leerlo dentro de todo el capítulo, a lo mejor que corresponde a los requisitos para registrarse como candidato, por ejemplo, ¿no? Y entonces sabemos ahí cuáles son los principios, sabemos que hay un artículo 35 constitucional que establece el derecho de los ciudadanos para ocupar un cargo de elección popular bajo ciertos requisitos. Tener la edad, contar con credencial de elector, estar dentro de la lista nominal de electores y tener un modo honesto de vivir, ¿no? Entonces la residencia también va relacionada con estos elementos, entendiéndola en este concepto. Y adicionalmente, por ejemplo, sabemos que la manera como se restringe un derecho fundamental
o cómo se podría restringir este derecho fundamental, pues lo tenemos, por ejemplo, en el artículo 38, en el artículo primero, en el artículo 29, donde se establecen justamente las reglas y las causas o supuestos por los cuales se puede restringir el derecho a ser votado, a ser un candidato. Entonces, fíjense cómo voy armando ya el esquema al que pertenece tan solo la pieza que dice acreditar la residencia. Y entonces, como dice acreditar, significa que tengo que ofrecer pruebas y presentar pruebas, ¿no? Entonces ya me voy ahora a otra parte que tiene que ver con la ley procesal. ¿Cómo se presentan estas pruebas? Y ya que las presento, pues, ¿qué valor probatorio? Entonces, ya hay otra regla que me habla del valor probatorio. Y habrá otra regla que me dice cómo tiene que valorar la autoridad, si pertenece a un sistema tasado de pruebas, es decir, que ya el legislador acotó la posibilidad de ponerle o calificar la prueba con cierto valor, y me dice, cuando son documentales públicas, tienen valor probatorio pleno. Bueno, pues fíjense ya cómo sigo armando todo el diseño del sistema al que puede pertenecer la residencia. Y después me voy a quién puede emitir esas constancias que acreditan mi residencia. Pues tendré que ir a la ley orgánica municipal de la entidad federativa, ¿no? Donde yo quiero acreditar, quiero registrarme para ser candidato, para saber quién es la autoridad competente para emitir esos documentos. Y puede ser un regidor, puede ser el síndico, puede ser el presidente municipal o un área desconcentrada, por ejemplo, del ayuntamiento o del municipio, ¿no? Un órgano específico. Entonces ya la idea es un poco que tengan ustedes claridad en que cómo va creciendo este análisis, ¿no? Esta pequeña pieza va formando parte de todo un gran sistema. Y en torno a este sistema, yo tengo que entenderla bajo los principios del sistema al que pertenece. Y la escuela o la interpretación funcional, lo decíamos, va un poco con la idea de la justicia de Aristóteles, ¿no? Para tratar de descubrir el objetivo principal, el objetivo último para el cual fue hecho un objeto o una institución. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la interpretación funcional del requisito de la residencia, pues lo que nos quiere decir es que tengamos, ya sea o ser oriundos de ese lugar o haber vivido en ese lugar. ¿Con qué propósito? Pues para conocer la problemática del municipio, la ideología o cosmovisión de la comunidad, si existen pueblos y comunidades originarias. Por ejemplo, yo hasta apenas caí un poco en la cuenta de unas resoluciones de la Sala Ciudad de México que hablan de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Ustedes dirán, ¿a poco todavía hay? Pues seguramente hay algunas familias, ¿no? Ahí de alguna comunidad, pero en realidad se quiere referir a que están de paso en la Ciudad de México, que pueden llegar, que aunque salen de Oaxaca o de Michoacán o de Puebla o de Veracruz, residen temporalmente en la Ciudad de México, en lo que toman su camino, su destino hacia otro lugar, o incluso pues se llegan a sentar en ese lugar, ¿no? En la Ciudad de México. Así que hablamos, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas en Ciudad de México de carácter transitorio. Y eso nos lleva a repensar las normas en función de esos grupos en situación de vulnerabilidad o con esa característica o particularidad. Entonces, podemos entender ahora las normas a partir de su finalidad y tratar de entenderlo, tratar de precisar sus alcances, justamente atendiendo a lo que persigue ese fin como tal. Entonces, estos son tres escuelas de interpretación, digamos, de muy particular de la norma. Hoy lo que vamos a ver es subir el siguiente nivel. El siguiente nivel es hablar de una interpretación en conformidad con la Constitución. Y esto implicaría entonces que además de entender el sistema al que pertenece, el universo al que pertenece esa norma, que decíamos de la
del registro de candidatos o en particular del requisito de acreditar la residencia, tengo que ligarla, o hay una liga que sale de este pequeño precepto legal y que llega justamente a la Constitución. Y tal vez ni siquiera voy a entender, o quiero entender todavía lo que dice la ley, sino un lineamiento del INE, por ejemplo, o del Instituto Electoral que dice cómo debo de acreditarlo, con qué documentos. La ley no me dice, nada más me señala el requisito de acreditar la residencia o vecindad en un lugar determinado. Y entonces la autoridad electoral dice, bueno, pues yo tengo que aplicar o aterrizar esa norma en concreto para que el ciudadano pues tenga claridad qué documentos debe de llevar o con qué documentos se podría acreditar ese requisito. Tal vez entonces lo que estoy analizando es una porción normativa de un lineamiento. Y además pensemos que el lineamiento me dice que solamente lo puedo acreditar con la carta que emite o la constancia que emite la autoridad municipal correspondiente. Y cuando reviso quién es la autoridad municipal correspondiente, pues no, tampoco está claro, ¿no? El legislador local tampoco lo precisó y ni tengo mucha idea de quién es el competente. Y esto implica que puedo presentar yo otros documentos a la autoridad distintos a ella. Pues alguien dirá, no, porque la ley es la ley y el lineamiento dice que debe ser con esta constancia expedida por la autoridad competente. Oye, pero mira, yo te llevo, no sé, mis constancias del pago del teléfono, ¿no? Del recibo del teléfono, de la luz, del gas. Además, la escuela donde estudian mis hijos está en ese lugar, mi casa está con mi credencial de lector, se acredita en mi domicilio. Y exhibo 25 documentos con los que yo considero que se acredita ese requisito. Bueno, pues está en la autoridad determinar si lo recibe o no lo recibe. Y podría decir que no, porque la ley dice tal cosa. Pero bueno, lo que haría un tribunal es interpretar esa norma de acuerdo al sistema que pertenece y de acuerdo a la finalidad última, que es el conocimiento de esa persona respecto del municipio y su comunidad y los problemas sociales y económicos que tiene, etc. Por lo tanto, si bien podríamos decir que existe un documento idóneo con el que sí se puede acreditar, lo cierto es que también no es el único. Y entenderíamos tal vez que en una interpretación gramatical de la norma se establecen, por ejemplo, una serie de supuestos de carácter enunciativo en la ley con los cuales se podría acreditar el requisito, más no taxativo, es decir, no es una regla precisa, sino es, pues mira, los puedes acreditar, lo ideal es con esto, y si no, pues con otros, y si no, la autoridad podrá determinarlo. Oye, y si yo exhibí, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de hace 3 años, y luego exhibí otro documento de hace 2 y otro de hace 1, ¿ya con eso lo acredito? Pues hay que analizar otra palabra que dice el requisito. Habla de la efectividad de la residencia. Oye, es que yo tengo una casa en Cuernavaca y una en la Ciudad de México. ¿Puedo ser candidato en ambas? No, bueno, se supone que en uno tienes tu domicilio. Sí, pero la otra es de fin de semana. O ahora durante la pandemia me pasé 2 años allá. Bueno, todos estos elementos son los que habría que, además de cosas de hecho, o situaciones de hecho, tiene que analizar la autoridad en función de las normas que tiene que aplicar. Bueno, y decíamos que la interpretación en conformidad con la Constitución implica tirarle como una caña de pescar, ¿no?, hasta la Constitución y ver dónde se ancla, en qué parte, en qué regla de la Constitución, en qué principio constitucional se ancla este pequeño precepto legal que estoy analizando. Entonces, todas las normas son en realidad un conducto de actuación entre la Constitución y cómo opera Martín hoy en día, ¿no? Si toma un transporte público, si quiere estudiar este curso, si quiere irse al extranjero, si quiere cambiar de ciudadanía, si quiere, en fin.
quiere comprar un coche, quiere lo que quiera hacer el día de hoy, está sujeto a un conjunto de normas. Y estas normas son las ligas que nos unen con la Constitución. Es decir, son las que nos permiten articular en el día a día entre nosotros, entre la sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es ese principio o regla jurídica o bien jurídico en donde se ancla esa ley o esa norma para tratar de hacerla congruente con el sistema constitucional. Con lo cual, Ricardo, como te imaginarás, ya implica un segundo análisis mucho más alto, de otro nivel, que es hacer un análisis de la Constitución. Porque si no, ¿cómo voy a saber de qué se trata el principio de la libertad de expresión de un periodista? ¿Cómo saber que su libertad de expresión tiene una doble vertiente frente, digamos, o cómo proteger la libertad de expresión o al mismo tiempo proteger el derecho a la imagen de un candidato? Entonces, ante estas circunstancias, debo de hacer otro análisis, como hacer un análisis superior, entender ahora la Constitución para saber exactamente cómo va a operar esa pieza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien me dijera que hay una pieza en un vehículo que te hace tener un control de velocidad, ¿no? Por ejemplo, ven que ahí luego le aprietan alguna cosilla ahí por cerca del volante y puedes fijar tú el control de velocidad. ¿Y esto qué indica? O que el vehículo se va siempre a esa velocidad o que no puedes desbocar a tu vehículo a una velocidad mayor, por ejemplo. ¿Cómo entender esa pieza? Bueno, pues esa pieza se entiende en función del vehículo, del motor, el clutch, las velocidades seguramente, del freno, pero en realidad yo necesito un análisis superior para entender cuándo sí voy a ocupar esa función del vehículo. Ricardo, ¿tú cuándo ocuparías esa función? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, normalmente los gobernadores se ocupan cuando hay para no sobrepasar el límite de velocidad por una cuestión de un señalamiento o algo así, para evitar un accidente. ¿Tú la ocuparías, por ejemplo, si hay mucho tráfico? No. ¿No? O si estás en ciudad y a cada ratito hay semáforos, baches y esto. Bueno, No. no, yo no. No, normalmente no, ¿no? O por ejemplo, le pondrías, para que no te pongan multas, seguramente ya sabes que donde hay cruces escolares o hay zona urbana, en muchas ciudades se determina que el límite máximo de velocidad es 30 kilómetros, ¿no? Y a lo mejor uno ya va con la prisa y pues le aceleras, se te va el pie un poquito y ves un espacio donde puedas rebasar y le aceleras y ¿qué crees? Ahí está la cámara, ¿no? Y sale, iban 1,000, 2,000, 3,000 pesos de multa que ya vas acumulando. Yo recuerdo un caso en Puebla donde entre las multas, el costo de las multas eran mayores que el valor de la unidad, ¿no? De lo que, bueno, lo que está haciendo Ricardo, que te lo agradezco mucho, es hacer un análisis superior, un análisis de algo más allá, algo que está fuera del vehículo, para entender cuándo sí opera y cómo, digamos, cómo hacerlo entendible, digamos, cómo operar ese gobernador de velocidad en función de algo que está por fuera, que es mayor todavía, ¿no? Que es un sistema mucho más grande. Lo mismo pasa con el análisis constitucional. Tendríamos que tener esta idea de cómo está operando el sistema de la Constitución en función de los derechos humanos, para entonces ahora sí entender cómo aplico esa pequeña norma al que pertenece su pequeño sistema, ¿no? Es hablar como de un pequeño sistema solar. ¿Cómo opera la Tierra dentro de su sistema solar cuando sabemos que hay muchos otros sistemas solares, por ejemplo? Entonces necesitamos, por un lado, tener nuestra Constitución y los intérpretes naturales de esta Constitución son
los jueces federales o principalmente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, fíjense ahora que el análisis mínimo que se tiene que hacer de una norma va no solamente en estos tres campos: gramatical, sistemático y funcional. Ahí ya lo entendí. Es más, los tres criterios que apliqué son coincidentes en el resultado, porque puede haber diferencias. Incluso alguien me diría, bueno, ¿y por cuál prefiero? Espérate tantito, vamos viendo, compadre, vamos viendo por partes. Puede ser el que te mejores resultados te dé. Evidentemente, si el gramatical es más restrictivo, pues te vas por los otros, el sistemático o el funcional. Pero además, puedes hacer una interpretación en función de la Constitución para dotarle a las palabras de la norma que estás analizando un sentido y una coherencia a lo mejor diferente a la que dicen esas palabras. Y alguien dirá, o él me podrá decir, oiga, maestro, pero lo que está usted haciendo es convertirse en legislador. Está usted rebasando los límites del juez y ya está legislando porque le está cambiando incluso las palabras a la norma. O sea, no solamente basta con interpretar, le está cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro resultado interpretativo en conformidad con la Constitución puede decir, este requisito de la residencia o la vecindad debe entenderse si y solo si la ley dijera esto. Vamos a pensar que dice una I, el requisito es I, y yo digo no, el requisito, digo, en la palabra, la disyunción I, no. Para hacerla conforme con la Constitución tiene que ser O. Entonces me dice, oiga, pero el legislador puso I, y usted la está cambiando una O está cambiando el concepto de residencia por una residencia efectiva. Usted le está agregando palabras. Y el juez no puede ir más allá de lo que la norma le establece. Y como en otras ocasiones yo les diría, como dicen los abogados, depende. Depende de quién esté viendo y criticando de esta manera la norma. Lo cierto que este método de interpretación constitucional es un método muy socorrido por todos los tribunales constitucionales del mundo, por muchos jueces, ¿no? Porque la idea de entender una norma es Itza Camaño, sí, Itza, muy buenos días. Itza, ¿cuál es la finalidad de una piñata en una fiesta de niños? Sí, buenos días, doctor. Pues la finalidad, según mi perspectiva, pues es justo que los niños puedan, pues, divertirse, ¿no? Según yo. ¿Y cuál es la finalidad? O sea, la pueden disfrazar de payasito a la piñata y se van a divertir. La disfrazan de Yoda, se divierten. ¿O hay otra cosa que hacer con una piñata? Sí, también romperla, considero. Eso, agarrarla a palazos, esa es su finalidad, ¿no? La piñata, imagínense con mucho cariño que los digo para mis amigos regios, cuando yo llegaba a una fiesta a Monterrey, primero que nada no le decían una fiesta, le decían una piñata, vamos a una piñata, bueno. Y resulta que mi hija chiquita me decía, oye papá, ¿y a qué hora rompemos la piñata? Pues no había piñata. Pues aquí dice la invitación, te invito a mi piñata, ¿no? Era un cambio de concepto, o un cambio de término, era fiesta igual a piñata. No era piñata para romper. Y luego después me enteré, por ejemplo, que la piñata no la rompían, ¿no? Que como que se alquilaba, o había salones que te alquilaban la piñata, le dabas un palacillo y ya se acabó, era una ronda, se acabó, y luego ya sacaban los dulces y se los echaban, ¿no? O les daban una bolsita de dulces a los niños, ¿no? Pues tradiciones y costumbres distintas. Pero la idea de una piñata es que le den de palazos y que la rompan. La idea de una norma, su finalidad de una norma, no es que le den de palazos, que la rompan o que la saquen del sistema al que pertenece. Esa no es su finalidad. Al contrario, la finalidad es que funcione dentro de un sistema. Con lo cual, pues si entendemos en esta idea
que nos dice Aristóteles, la finalidad de las cosas, la finalidad de la norma no es estarla expulsando del sistema, no es estar señalando que es inconstitucional y por lo tanto, vámonos, fuera del sistema. Le sacamos la tarjeta roja como en el fútbol y la expulsamos del partido. No, lo que queremos hacer es que juegue, que funcione. Y entonces la visión del juzgador es acomodar de tal naturaleza las cosas, las palabras, las oraciones, los contenidos, los conceptos, para que funcione la norma. Y sí, podrá haber sido una omisión del legislador, sí, podrá haber sido un error de redacción del legislador, o a lo mejor la visión que se tenga de acuerdo al artículo primero constitucional, párrafo segundo, que me dice que tengo que subir el nivel de los derechos humanos, es decir, maximizar, ampliar, proteger en mayor medida, pues entonces tengo que modificar esas palabras. Y para poder subir al siguiente nivel, pues lo que tengo yo es que entender cómo va a funcionar y a veces tengo que acomodar las palabras, precisar los alcances de las palabras o incluso hasta cambiar o sustituir las palabras para decir el artículo 218, inciso B, que establece esto, en una interpretación en conformidad con la Constitución, debe de leerse de esta manera y redacto prácticamente la nueva regla. Insisto, tiene sus críticas, alguien dirá, se está excediendo el juez, pero como decimos, pues depende, ¿no? Si lo ves con unos ojos muy 2D, ¿no? Pues no vives esta dimensión del derecho, esta experiencia del derecho que te indica tener un conocimiento y un análisis superior de la norma, no solamente en estas 3 escuelas, que te quedas en un nivel básico. Imagínense aquel que ni siquiera llega a interpretar una norma, pues, como bien nos decías ayer, no la interpretas, nada más la aplicas porque la aplicas, bueno, pues es que no has entendido nada, ¿no? Así que bueno, esta es una interpretación en conformidad con la Constitución. De ahí brincamos a el control constitucional. ¿Esto qué implica ahora? Bueno, implica que algunas autoridades tienen la posibilidad de ejercer un control constitucional. Esto nos lleva a entender que en este análisis o intentar llevar a cabo esta interpretación en conformidad con la Constitución, pues sí, puede ser que la norma, por más que la tratemos de torcer, ¿no? De enderezar, no se puede. Definitivamente no hay manera. Y entonces optamos ya por extirparla, como si fuera un pequeño cáncer, y hacemos una disección y extraemos ese pedazo de la norma y lo expulsamos del cuerpo, de la Constitución, de la ley, del lineamiento, y es como, pues si nos quitaran la vesícula, ¿no? Pues ahí había algo, pero ahora ya no hay nada. Oye, pero ahora ¿cómo va a funcionar el cuerpo? Pues quién sabe, esperemos que funcione bien, ¿no? Ya será una labor de la autoridad o de administrativo o de legislativo, pues tratar de enmendar y de coordinar las interpretaciones de la norma en función de ello. ¿Cómo tendría que operar? Un poco más o menos como el cerebro, ¿no? Cuando hay una ausencia de un sentido, por ejemplo, el sentido de la vista, el cerebro incrementa el sentido del oído, del olfato, del gusto, no sé, del tacto, de la percepción alrededor. Es decir, tienes que operar de una manera distinta sin esa norma, hasta el punto que, bueno, ya se emita la nueva norma en su oportunidad y satisfaga ese requisito o satisfaga o complemente el sistema al cual pertenece. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí?
Bueno, entonces ese control de la Constitución lo realizan los tribunales constitucionales principalmente, y lo que hacen es justamente tener este análisis superior y luego ver cómo entra la norma en ese funcionamiento superior. Tratar de enderezar la norma para que, digamos, siga la corriente que lleva la interpretación constitucional, porque ahora no solamente es ver la norma frente a la Constitución, ahora hay que ver la Constitución en su interpretación. ¿Cuáles son los alcances de esos preceptos constitucionales, sus contenidos, sus límites? Y entonces ya tengo un nivel de interpretación superior y luego lo que hago es tomar la norma para ver cómo encaja en esa interpretación que estoy yo llevando acerca de la Constitución. Por ejemplo, si yo hablara del Estado laico, ¿no?, que es un prerequisito a la Constitución o a la creación del Estado mexicano, la separación iglesia-Estado, bueno, yo podría entonces más o menos, primero que nada, entender ese principio constitucional para después, pues tratar de entender por qué solamente hay derecho de voto a los religiosos, a los eclesiásticos, o sea, diga, a quienes tienen una función en una iglesia determinada, pero no tienen derecho a ser votados, es decir, no tienen derecho a ser candidatos. Pero es que el artículo 35 constitucional le da derecho a todas las personas. Sí, pero hay que verlo a la luz de otros principios de la Constitución, como es la separación iglesia-estado y las razones por las cuales se estableció ese principio y de qué manera se desarrolló y de qué manera ha evolucionado al punto que hoy podemos confirmar o no, o decir ya no es una prohibición. Este artículo de la ley que dice que no podrán ser candidatos ni los militares, y en el periodo, digamos, inmediato, quien dejó debe ser ministro o magistrado del Tribunal Superior de un tribunal, o del Tribunal Electoral, o en caso de gobernadores, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los consejeros electorales, que se establece una prohibición ahí. Bueno, pues podríamos hacer este nuevo análisis de estas normas prohibitivas, si son acordes con estos principios constitucionales. ¿Hasta ahí vamos bien? Por lo tanto, quien tiene este análisis superior de la Constitución, pues ya entiende cómo opera todo el sistema, ¿no? Es como aquellos a los que les gusta el fútbol americano, saben que en uno de los lugares de hasta arriba del estadio, ahí están algunos como equipo técnico de los equipos de fútbol, porque desde ahí ven de mejor manera cómo se está acomodando todas las piezas. Tienen un entendimiento superior de la defensa, de la ofensiva, en fin. Y entonces a partir de ahí pueden acomodar sus piezas. Un poco con esta simpleza, bueno, si ustedes si me lo permiten, podría analizarse este punto. Y ese control implica entonces que las normas, todas las normas y todos los actos de autoridad tienen que pasar ese control de la Constitución. ¿Están obligados? Sí. Las autoridades están obligadas a hacer un control constitucional, sí, cuando se solicita, o bien cuando se pide expresamente, por ejemplo, a través de una acción de inconstitucionalidad o de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se podría lograr este objetivo de que haya un tribunal constitucional que revise ese acto a la luz de una interpretación constitucional, que revise la ley sobre la cual se sustenta el acto a la luz justamente de esta interpretación que se hace a la Constitución. Y en caso de que la norma no pueda entrar en la horma constitucional, pues tendríamos que excluirla, sacar la tarjeta roja y expulsarla del sistema. Si lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos en una acción inconstitucional son efectos para todos. Es como si nunca hubiera existido esa porción normativa.
Pero si lo hace la sala superior, lo hace vía aplicación de un acto. Es decir, la ley ya se aplicó en un acto concreto. Por lo tanto, sus efectos solamente impactan a quien lo solicitó. Por lo tanto, a lo mejor para una persona, en un momento dado pudo haber dicho que era inconstitucional una norma del COFIPE que permitía o que establecía como un vehículo exclusivo para que los candidatos fueran, perdón, para que los ciudadanos fueran, ejercieran el poder público a través de cargos de elección popular, estableció como exclusividad pasar por un partido político. Bueno, si en aquel entonces la sala superior hubiera tenido mucha más claridad de operación respecto de estos controles de constitucionalidad, pues hubiera declarado que esa norma era inválida. Pero el efecto de esa invalidez solamente le beneficiaba a aquella persona que lo había solicitado. Así que para el resto de las personas seguía rigiendo esa misma norma. Son las diferencias entre llevar un control abstracto de la ley, que lo hace la Corte, y un control concreto que lo hace el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces entendemos que los efectos de estos controles, de decir que es inconstitucional la norma, si fuera acción de inconstitucionalidad, es efectos para todos, como si nunca hubiera existido la norma, mientras que si lo hace el tribunal es porque lo está haciendo analizando ya el caso de aplicación. Por ejemplo, en el punto que refería yo, pues está analizando el acto consistente en la negativa de registro de una persona para ser candidato a la presidencia de la República como candidato independiente en aquel entonces, cuando no había la figura del candidato independiente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que analiza, la negativa de registro, que derivó de la aplicación de un artículo del COFIPE. Entonces, el IFE emite este acto a partir de la aplicación e interpretación que a lo mejor hizo, bueno, no sé si interpretó, pero la aplicación directa de un precepto que decía en el COFIPE, solo vía los partidos políticos. Y cuando llega al tribunal, el asunto llega como la revisión de ese acto que está sustentado en una norma que se dice que es inconstitucional. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué no lo hizo el tribunal, no? Si normalmente hace. Porque en aquellas épocas había creo que había una lucha por el poder dentro del Poder Judicial. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quería mantener el control, el poder concentrado de determinar qué artículos de qué leyes eran o no inconstitucionales. Y decía tribunal, tú no puedes hacer esto. Y el Tribunal Electoral Federal o el del Poder Judicial de la Federación le decía lo mismo a los tribunales locales. Y le decía lo mismo los tribunales locales a las autoridades administrativas. Ustedes son de mera legalidad, apliquen la ley y solamente la ley. Pues sí, la pueden interpretar, ahí están los 3 criterios que nos señaló Joel, pero hasta ahí nada más. Oye, ¿puede hacer una interpretación conforme a la Constitución? No, pues no, o sea, pues ¿cómo? Aquí los guapos somos nosotros, ¿no? Y cuando se trataba de controlar la norma, es decir, ver si pasaba este tamiz con de la Constitución, si no se amoldaba, pues había que expulsarla o inaplicarla, cualquiera de las dos cosas. Y en la inaplicación que podía hacer el tribunal, la Corte dijo, no, tú no puedes ni inaplicarla. Aquí el único donde los chicharrones truenan es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y emitió una jurisprudencia que de manera directa se la mandó al tribunal diciendo, tú ni le hagas. Y bueno, pues si los magistrados hubieran hecho esto, pudieran haber incurrido en un desacato a una jurisprudencia de la Corte. Por eso es que cuando llegó el asunto al tribunal, pues dijo, me da mucha pena, pero pues no puedo yo hacer nada. Puedo entender muchas cosas, pero para efectos prácticos yo no puedo hacer nada.
porque me lo impide una jurisprudencia de la Corte. Y entonces acudir a la Suprema Corte a través de una acción de inconstitucionalidad era improcedente. ¿Por qué? Pues porque ya había pasado el tiempo en el cual se podía ejercitar esta acción, ¿no? Ya era una norma vieja, no era una norma nueva para interponer una acción de inconstitucionalidad. Y el amparo, pues ustedes saben que el amparo se creó no para las cuestiones políticas electorales, y hay una causa de improcedencia expresa, que no procede el juicio de garantías o de amparo para estos efectos. Como ya no había otra instancia ni otro medio al cual acudir, uno de estos solicitantes se tuvo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tuvo que buscar un tribunal internacional, una justicia supletoria, complementaria de la justicia mexicana, que es ahora donde nos vamos a colocar nosotros. ¿Y por qué llega a la Corte Interamericana? Bueno, porque existe un tratado que firma México y en su artículo, en uno de los artículos de la Constitución, establece cuáles son las leyes fundamentales o supremas de nuestro país. Y por un lado establece qué es la Constitución y por otro lado los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, firmados por el presidente y ratificados por el Senado mexicano. Eso está al nivel de la Constitución. Es como si le agregáramos otro capítulo a la Constitución. Sí, pues ahí deberíamos de hacer eso. Tendríamos, Ricardo, ahí una idea, pues de una vez, un adendo a la Constitución para que no se nos olvide que los tratados internacionales también forman parte de la ley suprema. Entonces, estos estados que se sentaron a la mesa, estos países, estos gobiernos, entre los cuales estaba su gobierno, el gobierno mexicano, pues se sentó con otros países en aquellas épocas, y entonces dijeron, oigan, ¿qué les parece si creamos como una serie de compromisos y los ponemos aquí, ¿no? En este papel y los suscribimos todos. Ah, pues dijeron, va. Eran como las épocas de las fuentes del derecho internacional, ¿no? Ya habíamos salido como de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a crear los tribunales constitucionales que no existían en el mundo. Además, se empezó a crear un derecho internacional, o sea, normas jurídicas internacionales para la defensa de los derechos de las personas, ¿no? ¿Cuál era la responsabilidad penal de los estados en caso de una guerra? ¿Cuáles eran los tribunales que tenían que intervenir? ¿Cómo se integraban para juzgar a un país? Entonces, empieza, digamos, esta ola de creación del derecho internacional, y en la cual, bueno, pues ya casi, ya muy, muy encarrilado, México entra en esa parte y muchos países latinoamericanos. Así que se crea, por un lado, la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como la OEA, y en esta Organización de Estados Americanos, que depende de Naciones Unidas, se establece que debe de crearse un sistema, ya lo vimos más o menos como la interpretación sistemática, bueno, todo un sistema de derechos humanos interamericano, es decir, entre los países de América. Con lo cual se empieza a establecer un derecho internacional de los países que conforman América. Y hay una serie de compromisos. Un compromiso, bueno, pues es entrar a ese sistema y respetar el sistema, respetar a las autoridades que emanen de ese gran acuerdo. Y dijeron, hay tres vertientes tres puntos que conforman el triángulo del sistema interamericano de derechos humanos. Dijeron, a ver, ¿cuál va? Dijeron, el primero tiene que haber una comisión, ¿no? Donde se desarrollen, las consultas, donde haya como la mayor facilidad de destrabar un problema que pueda tener un país con otro país, o que pueda tener un ciudadano con su país, un ciudadano mexicano con otro país, pues que sea esa comisión. Entonces se creó
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y que además tiene una secretaría para el desarrollo de la democracia en América Latina, que actualmente preside esa secretaría un ex consejero del IFE, Francisco Guerrero. Esa secretaría, dependiente de la OEA, tiene tal poder, por ejemplo, tal intervención, que ha llevado más de 100 observaciones electorales en América Latina, e incluso uno de sus últimos dictámenes sirvió para determinar que en el estado de Bolivia no se dieron los requisitos mínimos de una elección democrática. Así que el candidato en ese momento, presidente de la República, Evo Morales, no podía tomar posesión de su encargo porque no se cumplió un principio de integridad electoral, ¿no? De ese nivel están en la Organización de Estados Americanos. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, ya dijimos, está la Comisión Interamericana y además alguien tiene que resolver los conflictos, que es un tribunal. Y este tribunal se denominó Corte, que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente tiene su sede en San José de Costa Rica. Lo integran 7 jueces electos por la Organización de Estados Americanos, electos por estos integrantes de la OEA, de los Estados miembros, y eligen a 7 jueces. Actualmente tenemos a un juez mexicano, de apellido Ferrer MacGregor, que, forma parte del Pleno. Y curiosamente, cuando se analiza un caso de uno de los países o el país del cual es oriundo uno de estos jueces, pues se tiene que disculpar, ¿no? Se tiene que excusar. Entonces hay casos donde, no van a ver, como en este que se está resolviendo en estos días en la Corte Interamericana y que tiene que ver con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Pues cuando ustedes vean el video, no van a ver que está el juez mexicano Ferrer MacGregor, porque de acuerdo al estatuto, de acuerdo a su ley orgánica, pues no puede haber habría que eliminar cualquier posibilidad de que se piense que el juez estuviera beneficiando al Estado del cual es oriundo. Y por otro lado está el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, también con sede en San José. Entonces, digamos, la triada es la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y el Instituto Interamericano, que es donde hay capacitación, análisis, estudios acerca del fenómeno de los derechos humanos en la región latinoamericana. Y esos, digamos, todos estos, todas estas aceptaciones de creación del derecho y de órganos se acompañó también con una especie de constitución, llamémosle así, con un documento donde se reconocen cuáles son los estándares mínimos de los derechos humanos en nuestra región latinoamericana. Es decir, cuál es el piso mínimo de lo que cada estado se compromete a respetar respecto de las personas. Para que entonces, si ustedes viajan a Colombia, pues sepan cuál es su estándar mínimo de derechos humanos, o en Argentina, o si un argentino viene a México, cuál es el estándar mínimo aceptable en la región. Y ese documento se llamó Convención Americana. Entonces, donde se encuentran registrados, contenidos, regulados, reconocidos los derechos humanos de los latinoamericanos, de las personas que viven en Latinoamérica y que forman parte de la Organización de Estados Americanos, se concentra en un documento que se llama Convención Americana. Y si ya vimos que nuestra Constitución dice que los tratados internacionales son ley fundamental, pues imagínense entonces que su Constitución tiene un capítulo adicional que se llama Convención Americana. No son ya documentos separados. Tienen que estar integrados a nuestra Constitución. Entonces, si ustedes pueden imprimir su Convención Americana, péguensela a la Constitución en un mismo documento, en un mismo engargolado,
tengan su constitución y tengan su convención americana. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no les pido que tengan las más de 4,500 normas que regulan derechos humanos en Latinoamérica a través de distintos tratados. María, ¿tú has escuchado el Tratado Belén do Pará? Buenos María. días, doctor. Sí lo he escuchado. ¿Y de qué se trata ese Tratado Belén do Pará? Bueno, básicamente tiene que ver con cuestiones relativas a contra las mujeres. Bueno, Así en es. parte tiene que ver, Los está derechos de las relacionado con las mujeres, mujeres. derechos No sé de si las se mujeres comprende. y que se encuentren, vivan, tengan una vida libre de violencia, ¿no? Eso es el Belén do Ujú. Pará, por ejemplo. Bueno, pues a quien le interese el tema de la violencia política de género o la violencia en cualquiera de sus formas, agrégueselos a su constitución y su convención, agréguele el Tratado Belén do Pará. O agrégueles el tratado que se establecen los protocolos para juzgar con perspectiva de género. O agregue, por ejemplo, los tratados internacionales que protegen a la niñez. O agreguen, por ejemplo, los tratados que protegen a las personas en situación o en condición de vulnerabilidad, como el tema de las personas que pertenecen a los pueblos originarios o indígenas o afrodescendientes. O agreguen, por ejemplo, aquellos tratados internacionales que están relacionados con las personas que sufren una situación o que tienen una situación de discapacidad. O agreguen, pues y así nos vamos, al tratado internacional que protege a los periodistas. O agreguen, y entonces ya verán cómo su constitución o su ley fundamental se empieza a ampliar de una manera importante. Luego entonces, quien quiera hacer, que en realidad debemos ser todos, un estudio de nivel superior, como platicábamos con Ricardo hace ratito, pues no solamente tienes que analizar las normas constitucionales e interpretar las normas constitucionales, ahora tienes que analizar e interpretar las normas convencionales o las de los tratados internacionales. Al punto que hoy nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando un artículo en la Constitución que establece la prisión preventiva oficiosa. No sé si lo han escuchado. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que una persona será detenida prácticamente en automático porque se encuentra vinculada con un tipo de delito que la propia Constitución establece que afecta de manera importante la seguridad de las personas, de la nación, ¿no? Como el caso del feminicida, por ejemplo. Antes de que se procese esta persona, ante el juez ya queda detenida para que no se vaya, pues va a cometer otro tipo de delitos, para que no se vaya a escapar de la justicia. Y entonces lo que todos podríamos decir, oye, pues está bien, qué bueno que está en la Constitución, pero entramos ya a un análisis, pues ya no superior, supremo, diríamos ya. Estamos entrando a un análisis mayor para analizar si esta regla constitucional es inconstitucional, ¿no? Es un gran debate que han tenido muchos teóricos sobre si las normas constitucionales o las reglas constitucionales, a pesar de estar en la Constitución, pueden ser inconstitucionales, ¿no? Es como que no entiendo un poco el asunto, pero ahora el hecho de que la Convención Americana entra como ley fundamental, ya muy clara y muy reconocida, pues entonces ahora lo que se está analizando es si la regla constitucional va en contra de la Convención Americana. Ya no, fíjense, se trata de el auto que determina la detención, ¿no? La orden que determina la detención de una persona de carácter preventivo y oficioso. O sea, no hay petición. En automático la autoridad la emite. Lo analiza vía, es un acto de aplicación de una ley.
entonces lo analiza en función de la ley, digamos, del Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal lo analiza en términos del artículo constitucional, del cual tiene un anclaje. Y ese artículo constitucional lo analiza en torno al sistema constitucional, al conjunto de derechos humanos, ¿no? Es un análisis superior. Y luego un análisis supremo, si ese artículo constitucional lo analiza en función de la Convención Americana. Entonces hoy se podría tal vez decir, o se cuestiona, si ese artículo constitucional es inconvencional. ¿Qué tendría que hacerse? Bueno, interpretar la Constitución en función de la Convención. Y en todo caso, si la norma constitucional, si la regla constitucional no se alcanza a precisar o a enderezar en función de la Convención Americana, entonces alguien tiene que ejercer un control de convencionalidad, que es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, para decir que la regla constitucional debe entenderse en términos de una interpretación conforme con la Convención, y si no entra en la horma, entonces tendría que expulsar, fíjense qué interesante, expulsar una regla constitucional. Con lo cual, esto rompe con toda una tradición jurídica en la que mis maestros fueron alumnos y los maestros de mis maestros fueron alumnos, y así nos podemos remontar. Entonces, lo que estamos viviendo, digamos, somos muy afortunados de vivir en esta época donde se va a dar una redimensión a la manera como se aplica, interpreta, analiza el derecho. Entonces ahora dirán, no, entonces es que es más o es mejor la Convención Americana. Podría ser que sí. Este gran debate que han tenido los ministros de la Suprema Corte de Justicia desde la integración anterior hasta la actual, bueno, trataron de definir cuál era el nivel jerárquico de estas leyes, de estos tratados, ¿no? En caso de que entrara una en otro, bueno, pues ¿cuál aplico? Si esta o la B, ¿no? Entonces, un poco luego lo que le pasa a las muchachas, ¿no? Cuando tienen dos galanes, dos pretendientes, pues tienen que empezar a valorar con cuál de los dos, ¿no? ¿Cuál tiene un mayor alcance? ¿Cuál tiene mejores condiciones? Bueno, pues seguramente hacen esta evaluación y van a decir, bueno, pues me voy por el B. Y en este caso un poco es esta idea, ¿no? ¿A qué obedecemos más? ¿A la Constitución o a la Convención? Pues al que desarrolle de mejor manera el derecho fundamental. Oye, pero si ese derecho está en la Constitución, pues no importa. Si la Convención lo puede desarrollar de mejor manera, pues tendríamos que ver justamente hasta dónde. Nos dice Adriana, la prisión oficiosa es inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Pero efectivamente, la presunción de inocencia también está establecida en nuestra Constitución. Por eso es que dice, entonces es inconstitucional. Sí, pero también hay casos específicos donde se puede establecer ciertas restricciones de derechos. Y el tema aquí en concreto, fíjense que entra a un análisis todavía muy particular, muy meticuloso. Si no hay estas restricciones, Adriana, en la Convención Americana, es decir, en la Convención Americana se dice, vamos a pensar que dice, en todo caso, en todo momento y bajo cualquier tipo de delito debes respetar la presunción de inocencia, significa que la Convención no tiene desarrolladas restricciones o límites. ¿Esto qué significa? Que cuando su gobierno, nuestro gobierno en su época, se sentó a esa gran mesa a debatir cuáles eran los estándares mínimos, los pisos mínimos de derechos humanos, pudo haber presentado una reserva, ¿no? Es decir, oiga, a ver, yo no estoy de acuerdo en que nadie, que no sean los mexicanos y sus autoridades, analice
¿cuándo comienza el derecho a la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Ok. México presenta una reserva para que nadie pueda determinar de nosotros, ni de la Corte, ni de la Comisión, cuándo inicia la vida. ¿Está bien? México presentó 5 reservas, de las cuales le calificaron solamente, creo que 2, si mal no recuerdo. Y una de estas es el derecho a la vida. ¿Cuándo surge la vida? Porque a partir de ahí, pues también podrías emitir las normas, digamos, penalizar el aborto, por ejemplo. Ahí estaría justificada la penalización del aborto. ¿Por qué? Porque en términos de la Convención Americana se reconoce que la vida surge a partir de la concepción, no de las 12 semanas, sino de la concepción. Yo recuerdo que en la presidencia de Felipe Calderón se había intentado solicitar o iniciar el procedimiento para quitar esa excepción. Pero, digamos, entras a unas reglas internacionales, no nada más cuando el presidente quiera. Primero tendría que ser aprobada por el Senado mexicano. Después, solicitarla a la Corte Interamericana, a la Comisión y a los estados americanos, a la OEA. Y después pasar el siguiente sexenio, o sea, que terminara el de Calderón, y luego que viniera el siguiente sexenio, y entonces sí ya se analizaba esta solicitud de quitar esa cláusula de excepción. Entraba como una especie de reserva, porque el sistema entiende que muchos presidentes pueden estar tentados a poner y quitar cláusulas de exclusión de acuerdo a sus intereses políticos. Es decir, estamos haciendo una interpretación ahora de la norma convencional, ya no solamente de nuestra ley o de nuestro artículo, ni de nuestra Constitución. Ahora estamos haciendo interpretación de la Convención Americana y de las reglas que de ella emanan, como es las reglas procesales para poner y quitar restricciones o excepciones al convenio de que celebraron, a los convenios que celebraron, entre ellos México, justamente. Entonces se entiende que esa norma lo que busca es, pues, que no se haga daño un presidente, ¿verdad? Sino que tendría que pasar todo un siguiente sexenio para saber si realmente era seria la propuesta y ya se pasaba a su análisis. Bueno, pues en materia de prisión preventiva oficiosa, México no hizo ninguna reserva. Perdón, en materia del principio de presunción de inocencia, como bien señala Adriana, México no presentó ninguna reserva. Por lo tanto, el único que puede, o los únicos que pueden ajustar, restringir, relativizar, establecer nuevas condiciones de cómo opera la presunción de inocencia, pues es ese poder que se crea alrededor de los tratados internacionales. Ese poder reformador de la Constitución, de la Convención Americana. Tendrían que volverse a sentar los Estados miembros de la OEA y entonces decir, oigan, ¿qué les parece si aquí precisamos y modificamos y le ponemos y le cambiamos? Ah, bueno, entonces sí, ahí sí, y además operan otros principios de derecho en materia penal, como por ejemplo que no puedes aplicar una norma nueva, sus efectos no pueden perjudicar a situaciones anteriores, solamente podrían beneficiarlos, pero no perjudicarlos. Luego entonces, tal parecería que viéndolo desde este enfoque, ya no desde México, ahora ubíquense ustedes a nivel internacional, viéndolo desde este enfoque internacional, no parecería lógico que un Estado pueda establecer requisitos específicos para la presunción de inocencia. ¿Cómo limitar la presunción de inocencia? Parecería lógico que no. Si una ley no puede contrariar la Constitución, una ley no puede contrariar lo que dice la Convención. Ahora subimos el siguiente nivel. Una regla constitucional puede contrariar lo que dice la propia Constitución. Ahí es donde siempre entramos aquí en qué fue primero, el huevo o la gallina.
pues nunca vamos a acabar ahí, porque la Constitución establece los derechos, reconoce derechos, pero también establece cuáles son las restricciones a esos derechos. Sí, si solamente viviéramos en un país donde el único derecho que se aplica es el derecho nacional. Pero como ya no nos metemos a esa bronca del huevo o la gallina, es decir, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? No. El que fue primero fue el café. Así que ya está resuelto el problema del constitucional. Si es inconstitucional, no, ya no. Como dice Adri, es inconvencional en todo caso. Nuestra constitución es inconvencional y el asunto ya se resuelve por otro lado. Ya no te metas entre el huevo y gallina. Ahora lo que prima es el café. Muy bien, hasta acá vamos bien en esta explicación. Muy importante entonces, si tienen oportunidad de imprimir, yo se los pongo así, impriman su constitución, pero pegadito en el de atrás le ponen su convención y le ponen los tratados, ahí van como que abriendo capítulos. Entonces ya tengan una carpeta y saben que eso es su nueva ley fundamental. Entonces, si vamos a hablar del plazo para contestar una demanda o para presentar un juicio de inconformidad solicitando la nulidad de una elección, entonces de ahí tenemos que brincar de la ley procesal, tenemos que hacer un análisis, como decía Joel, gramatical, después sistemático y funcional. Ahí va el primer análisis básico. Después nos pasamos a ver cuál es el anclaje que tiene la Constitución. Ya llegamos a la Constitución. Hacemos este segundo análisis, que es una interpretación en conformidad con la Constitución. ¿Cuál es el anclaje que tiene? Se llama artículo 17 constitucional, derecho de acceso a la justicia. ¿Qué implica el acceso a la justicia? No, pues tener un tribunal previamente establecido, ¿no? Tener un tribunal que no se crea solo para resolver un caso, tener un tribunal que dice la máxima de Morelos, que escuche y que defienda, no sé cuál. Ajá. 4 días, güey. En 4 días. ¿En 4 días quieres que yo haga todo esto? Pues no, eso no sería acceso a la justicia. ¿Qué sería acceso a la justicia? Bueno, vamos a pensar qué debería ser acceso a la justicia. Oye, y ahora yo tengo que interpretar este acceso a la justicia en torno a la prestación de un servicio público. Caray, y eso tiene otros principios, y el servicio público tiene otros principios. Tengo que eficientar el acceso a la justicia, facilitar el acceso a la justicia, resoluciones más sencillas, lenguaje ciudadano, donde pueda yo ofrecerle mejores condiciones a las personas que vienen a reclamar un servicio del Estado. ¿Vienes a reclamar tus placas nuevas? Pues yo tengo a cita por internet, no vas a esperar más de 10 minutos. Acceso a la justicia más de 3 años para que te resuelvan una sentencia. O como el caso que está analizando la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de esta prisión preventiva oficiosa, el amigo que fue, ¿no?, pues sobre el cual le cayó la injusticia, estuvo 17 años en prisión preventiva oficiosa. 17 años sin que le dijeran cuál era su situación jurídica frente al delito, su responsabilidad. 17 años. Se cuenta ahí en las audiencias que se interpusieron en estos 17 años casi 100 recursos. Y como no se encontró justicia aquí, pues se tuvieron que ir a la justicia internacional. Y donde el caso que se juzga no es una situación en particular, sino lo que se juzga es al Estado mexicano, que se sienta en el banquillo de los acusados y que se determina que dice, no tienen madre, perdón por la expresión, no tienen abuela. ¿Cómo es posible que eso pase en México? 17 años. Bueno, y tenemos casos actuales, ¿no? Una ex magistrada que quiero mucho de la Sala Regional Jalapa, Yoli García,
que fue presidenta de la comisión esta de transparencia, el órgano de transparencia de Veracruz después de su magistratura, pues está sufriendo justamente este tipo de injusticias y está encarcelada por un tema que no puede resolverse, ¿no? Tristemente todavía lo vemos, pero bueno. Los temas que quiero yo entonces ya destacar aquí tienen que ver con este control de la Constitución y el control de la Convención, pero además que tenemos que argumentar, es decir, nuestras razones que damos no solamente se quedan a nivel de ley al sistema que pertenece ni la función que tiene o la finalidad que tiene la norma, sino ahora tenemos que hacer una interpretación, un entendimiento mayor del juego de los derechos humanos y también del derecho que está en la Constitución y del que está en la Convención Americana junto con sus reglas. Así que en otro capítulo, en otro apartado, en otro agregado de su engargolado, van a tener las principales jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que está interpretando la Constitución. Y cuando pasamos a la parte 3, que es la Convención Americana, deben de tener los principales criterios de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahora sí, ya tendríamos la mejor información, la mayor información para poder resolver nuestro caso, entender nuestro caso en función de un contexto mucho más amplio. Y con lo cual, bueno, pues eso nos va a dar una visión ciudadana maravillosa, una función como abogados de primer nivel, ¿no? Y una función como servidores públicos de primer nivel. ¿Por qué? Porque el artículo 1 constitucional, párrafo 2, últimas líneas, dice que todas, absolutamente todas las autoridades tienen el deber, pero al mismo tiempo es un derecho fundamental del ciudadano, que las autoridades estén obligadas a elevar al siguiente nivel el derecho fundamental del individuo, maximizándolo en todo momento, haciendo interpretaciones pro persona, es decir, que benefician a la persona, que la persona está en el centro del debate, que no tengo que ver las instituciones del Estado, como, si es un dato muy relevante, la prisión preventiva oficiosa, bueno, pues también no se trata de perjudicar al cristiano, se trata de garantizar ciertos bienes, ciertos valores, proteger esto que a la sociedad le preocupa tanto, pero entonces tendrán que ver reglas muy específicas de actuación y además esta sensación de que los jueces se pueden apartar de una regla constitucional. Antes los jueces, pues ya está en la Constitución y lo aplico. No hay de otra, no me puedo hacer a otro lado. Está en la jurisprudencia de la Corte, como lo pasó con el Tribunal Electoral. No me puedo hacer a un lado, la tengo que aplicar y no puedo llevar a cabo un control de constitucionalidad en el caso de los candidatos independientes, cuando no existía el registro de candidaturas independientes, no existía la figura. Pues los jueces no podían apartarse y tenían que emitir, pues, de a tiro por viaje, estos actos de prisión preventiva oficiosa o de arraigo. Y yo creo, en mi punto de vista, mi opinión personal es que no es que esté mal, creo que hay ciertos valores y principios que deben de garantizarse, pero me parece que tiene que ser un análisis muy claro en función de la persona, porque si yo quiero involucrar a mi contendiente electoral y le presento una denuncia por un delito de cuello blanco por defraudación fiscal, pues eso entra en la prisión preventiva oficiosa. Y entonces pues ya lo fastidié porque ya no puede ser candidato, ¿no? Entonces lo que no puede utilizarse son estas medidas de carácter faccioso, que el Estado las utilice para perjudicar a los ciudadanos, a partidos de oposición, a militantes distinguidos, ¿no? O a opinólogos o periodistas con la amenaza de te voy a hacer esto. Porque además, digamos, en este artículo constitucional se establecen los tipos de delitos. Y dice, y aquellos otros que la ley señale. Es más,
ya ni siquiera tienes que reformar la Constitución. Ahora basta con que reformes la ley para que ese legislador, fíjense bien, un legislador, ¿no? Un diputado o nuestro Cámara de Diputados ahora es el que controla lo que 17 o 19 estados, miembros de la OEA, se sentaron a negociar, ¿no? Como el legislador colombiano, el argentino, el mexicano, ahora ya le dictan cuáles son las restricciones que deben de estar en la Convención Americana, o el legislador secundario le dice al constituyente en dónde están las restricciones a la Constitución. Pues no, es como decir que los patos le tiran a las escopetas. Pues no, eso está fuera de todo orden y de toda lógica. Eso, digamos, es una regla constitucional que delega todavía en el legislador el establecimiento de otro tipo de delitos por los cuales se pudiera generar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, más que el tipo de delito, bueno, sí es importante, pero yo creo que tiene que ver con el tipo de persona sobre la cual se le está imputando esa conducta. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? ¿Sí se ha entendido o no se ha entendido nada? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, vamos rápido a nuestra presentación. Bueno, ayer decíamos que había que utilizar, ojalá hayan traído, a ver si nos da un par de minutos al final y me enseñen cuáles son sus lentes 3D o lo que van a representar sus lentes 3D. ¿Esto a qué nos lleva? Finalmente nos lleva a pensar mejor y generar una estrategia. Cuando leemos un artículo, pues tenemos que leerlo en torno de, ¿no? Ya vimos de qué se trata. Oye, pero que esto va a representar mucho trabajo, yo, entre los niños, entre la oficina, entre que tengo que reparar mi carro, que me encargaron de armar un mueble, pues no. Si queremos tener este nivel de conocimiento y poder criticar, poder cuestionar y poder tener una mejor cultura democrática, pues tenemos que ser estrategas. Tenemos que establecer nuestras estrategias de análisis. Y de verdad, dedíquenle como esas 2 horas que le dedican o 2 horas y media que le dedican al cine 3D. Igual, un fin de semana dedíquenle 2 horas o entre semana dedíquenle 2 horas a tratar de entender un artículo en torno a hacer estos ejercicios, porque mientras más habilidades vayan desarrollando, es mucho más fácil entender, y lo que han estudiado hasta ahorita o lo que van a empezar a estudiar, pues lo van a utilizar, seguramente les va a beneficiar para el futuro, ¿no? Entonces, yo ya estudié esa parte, me acuerdo que yo ya vi un par de sentencias de la Corte Interamericana, saqué un par de notas, pero ahora con esta visión 3D, pues yo ya lo puedo analizar en términos de mi Constitución y en términos de ley, y el profesor Becerra me dijo que todo tiene un anclaje a la Constitución y además un anclaje ahora a la Convención Americana, y así que debo de hacer este cruce de información para poder llevar a cabo un mejor análisis. Así que, pues esto es parte de crear una estrategia, hacer un análisis objetivo para tener, digamos, estos beneficios, ¿no? Que es como decir, pues come sanamente, come frutas y verduras, no fumes, duerme bien. Pues vas a tener beneficios a lo largo. ¿Cuáles serían? Establecer justamente el contenido y alcance y límites de los derechos fundamentales. Es decir, ¿cómo puedo saber de qué va mi libertad de expresión, mi libertad o mi derecho a la paternidad responsable, o mi derecho a la imagen, o mi derecho de patrimonio, mi derecho de tal, ¿no? Pues ya es tener un mayor entendimiento y no que alguien me diga, o que yo voy por la vida, ¿no? Creyendo que puedo que puedo tomar en una autopista, que puedo tomar el carril de izquierda,
¿no? Y de ahí me voy y nadie me quita el carril de izquierda. ¿Por qué? Pues porque yo creo que voy bien, ¿no? En la autopista no es como el periférico, no es como cualquier calle. El carril del lado izquierdo, pues es para hacer los rebases, para que pasen las patrullas, para que pasen ambulancias. Y los vehículos que van a baja velocidad tienen que cargarse del lado derecho. Entonces se trata de entender mejor las cosas. Al mismo tiempo puede entender cuáles son los límites que tiene ese derecho en función con otros derechos, y lo que tengo que hacer es justificar ya una decisión, como el tema de las puertas, ¿se acuerdan? Pues ya puedo justificar la decisión a partir de una estrategia y ejecutar el plan. Ya vimos cuáles son las normas, un poco cuáles son las normas, o sea, ¿a qué se refiere la interpretación en conformidad con la Constitución? Ahora, en conformidad con la Convención, ya vimos qué implica el principio pro persona. Este dibujo, esta foto ya la habíamos visto antes, ¿no? Seguros. Bueno, Karina González, ¿estás por ahí? ¿Que puedes abrir tu micrófono? Sí, doctor, buenos días. Hola, Cari, buenos días. Oye, ¿sabes de qué va esto? ¿Estas tablitas? Pues es un juego que se llama Jenga. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es su finalidad del juego? Construir sin que ir sacando las tablitas para ir construyéndolo hacia arriba sin que se caigan las que sostienen los que se van dejando solos. Excelente, Karina. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, fíjense que este es un juego de habilidad, de destreza. Tiene que irse retirando unas tablas, ¿no? Estas tablitas, y construir el siguiente nivel. La idea del juego es que se mantenga la verticalidad de la torre, ¿de acuerdo? Si se cae, ya valió, ya perdimos todos. Hagan de cuenta que este se llama el juego de los derechos humanos. No hay mejor, de hecho voy a tratar de ver si algún día puedo sacar ya la versión real de el Jenga de los derechos humanos para tratar de entender de una manera, ¿cómo se dice? Entretenida, divertida, cómo funciona el sistema de los derechos humanos. Pero pues ahí le va mi explicación. Bueno, esto que ven es un sistema que permite la verticalidad. Las tablas por sí mismas no generan ninguna torre. Es la destreza y en la manera como las acomodamos que provoca una verticalidad, una torre. Y la idea es que podamos subir al siguiente nivel. Esto significa que cada una de estas tablas representa un derecho fundamental. Por ejemplo, Pedro, te darás cuenta que ahí tiene un pequeño nombre. Entonces ahora le vamos a poner derecho a la imagen del ciudadano. Y hay otra tabla que dice derecho a la imagen del candidato. Y cuando nos damos cuenta, la del candidato viene cortada a la mitad. Entonces, a ver cómo, la del ciudadano y la del candidato del derecho a la imagen. Entonces vas al manual de instrucciones y te dice que es más pequeña. ¿Por qué? Pues porque el candidato se sube a una arena pública, se sube al escrutinio público y por lo tanto puede ser altamente criticado más que un ciudadano. Ah, ok. Entonces ya hay una razón de ser de por qué la ficha viene más cortita. Pero está en el mismo nivel, o la colocamos en el mismo nivel que dice libertad de expresión. Y la libertad de expresión del ciudadano, pues es una ficha normal. Y la libertad de expresión dice del periodista, y es una ficha doble. Ah, chihuahuas, ¿cómo va a ser doble? Sí, porque el periodismo tiene una doble dimensión. La libertad de expresión del propio periodista en lo individual y además el derecho que se tiene de formar opinión pública. Ah, caray. Entonces es doble. Y además no es café, es color dorada, Miriam. ¿Y esto qué significa? Pues voy otra vez a las instrucciones y me dice que el color dorado implica una protección adicional del Estado. Entonces ya me queda muy claro que cuando hay una colisión, un choque entre el derecho a la imagen del candidato
que tiene una ficha pequeña, más corta, frente a una doble y color dorado de la protección al periodista, pues entonces entiendo que tengo que privilegiar la del periodista. Pero lo importante es cómo subo al siguiente nivel, tanto una ficha como la otra. Pues solo entendiendo cuál es el contenido de los derechos humanos que están establecidos en la Constitución y en la Convención, en las jurisprudencias, en las sentencias de la Corte Mexicana y en la de la Corte Interamericana, para poder desarrollar, cumplir mi obligación que establece el artículo 1º constitucional, 2º párrafo, parte final. Sube el siguiente nivel. No te quedes ahí. Tu obligación es subir al siguiente nivel. Ah, muy bien. Y hay otra ficha que además de estar dorada, tiene brillitos mágicos, ¿no? Brillan así padrísimo, colores de unicornio. Y entonces leo y digo, a ver, ¿de qué va esa ficha, Adriana? Y entonces me doy cuenta que la que tiene brillitos mágicos, ¿no? Y es como color diamantín, así, pues esa, el manual me dice que se trata de el interés superior de la niñez. ¡Wow! Bueno, pues entonces entiendo que no hay ficha que le venza, compadre. Esa, la de la protección superior de la niñez, esa es la que tiene diamantina, brillitos mágicos, y esa tiene la máxima protección del Estado. Y entonces ahora veo cómo la subo al siguiente nivel, porque de eso se trata el juego. El juego de los derechos humanos significa seguir al siguiente nivel, construir la torre más alta sin que ésta se caiga. Pero les voy a contar algo. Hay jugadores que les da curiosidad ver qué pasa si mueven las fichas de hasta abajo, las que soportan toda la torre. Y aunque saben que corren el riesgo de que todo se caiga, se creen tan fregones, que creen que pueden moverlas. ¿Cuáles son esas fichas que soportan toda esta torre? Pues le voy a poner 3 fichas, que puede haber más. La primera se trata de la dignidad humana. Hay quien busca, por ejemplo, que temas de la esclavitud moderna, ¿no? Pues eso no puede ser, porque la dignidad humana no puedes relativizar, ¿no? Hasta dónde sí, pues viene un poquito, no, se viola o no se viola, es un tema binario, se viola o no se viola. No puedes, por ejemplo, tener, es que el delito de trata de blancas, pues sí, ese es medio permitido, no se puede. Ni la esclavitud, ni la trata de blancas, ni la tortura. Oye, pero es que para que me diga en dónde va a ser el próximo acto terrorista, le corté los dedos, le arranqué las uñas. Pues no se puede. ¿Por qué? Porque se trata de la dignidad humana. El siguiente se trata de el acceso a la justicia. Dentro del acceso a justicia, la ficha de acceso a la justicia, la abres y viene una pepita, una barrita como de oro, así como fuerte, con una piedra y fuerte, ¿no? Y eso significa la independencia de los jueces. No puedes tener una torre sin tener jueces independientes, porque pues el tema de los niños viene valiendo gorro, el tema de la dignidad viene valiendo gorro, el tema de la esclavitud pues no importa, el tema de la presión no importa, el tema de la violencia no importa, el tema del crimen organizado en las elecciones no importa. Pues entonces, ¿de qué sirve todo lo demás? ¿De qué sirve tener la Constitución, la Convención, si no tenemos jueces independientes? Y ahí tenemos más de 100 recursos de una persona que estuvo 17 años arraigada y en prisión preventiva oficiosa. ¿Teníamos autoridades independientes en ese caso? ¿O en otros casos? No. ¿De qué le sirvió a este señor? La Constitución, la interpretación conforme, los tribunales, de nada les sirve, de nada les sirvió. Entonces, por eso hay que acudir a otra instancia, porque en lo local, en lo nacional, pues esa pieza la movieron de el acceso a la justicia, lo que verdaderamente implica el acceso a la justicia y jueces independientes. Me queda claro que no existe,
por lo menos en ese caso, no existió y seguramente en muchos otros. Otra pieza se llama la democracia. Y cuando abrimos la pieza, ¿no? Esta tablita de la democracia, nos damos cuenta que tiene varias partecitas. Es como si tuviera como semillas de distintas plantas, vegetales, así, ¿no? Como granola, tiene pasas, tiene nuez, tiene almendra, tiene de todo ahí. Y esa, por ejemplo, está compuesta del sistema de partidos políticos. Está compuesta de la percepción que tiene la ciudadanía de que los partidos no son corruptos, que sus procesos de selección de candidatos son los adecuados, que los candidatos realmente cumplen con sus promesas de campaña, que realmente el voto es eficaz, que realmente cumple el verdadero efectivo, cumple el verdadero principio del sufragio efectivo, de que hay integridad electoral, de que tenemos autoridades electorales autónomas independientes, que sus integrantes no llegan a ver qué negocio hacen, que cada vez somos más técnicos en la organización de los procesos, etcétera. Es como si fuera la granolita ahí, ¿no? Bueno, imaginen ustedes si yo quiero organizar, ¿no? Cocinar un super platillo delicioso, imagínate, Adri, un platillo delicioso, y todos mis ingredientes están enmohecidos, tienen hongos, están echados a perder, ya caducaron, le tengo que echar leche que caducó hace 2 años. Bueno, pues el horno ni siquiera hornea parejo. Y el agua que ocupo, pues no es el del garrafón, lo ocupo del charco que está aquí afuera de mi casa, ahorita que ha llovido mucho, ¿no? Ahí digamos, ahí se va colando y pues ahí voy poniendo un vasito y de ahí saco. ¿Qué puede salir mal de ese platillo? ¿Qué podría salir mal? Si toda la base, los ingredientes, pues están echados a perder, hasta se mueven cosas solitas ahí medias raras. Bueno, ahora imaginemos esta torre del Jenga de los derechos humanos. ¿Cómo podría construirse sólidamente si las bases están enmohecidas? Si están llenas de bacterias, está llena de corrupción, de impunidad. Si realmente lo que menos se busca es la democracia, el beneficio de la ciudadanía, sino cortoplacistas, las siguientes elecciones. Yo soy el dueño de mi partido porque soy el dirigente y ahora me toca a mí tener el poder, ¿no? Como el famoso personaje del Gollum, ¿se acuerdan de él? El del Señor de los Anillos. Cómo se transformaba por el anillo, por el poder. ¿Sí se acuerdan de él, María Eugenia? María del Refugio, ¿te acuerdas de ese personaje? Bueno, creo que ¿no te acuerdas? Bueno, si me da tiempo les voy a poner un pedacito de un video ahí para que vean qué feo personaje, cómo se transforma por el anillo del poder. Y en eso, digamos, pueden poner usted a cualquier candidato, cualquier autoridad, cómo se transforma por el anillo del poder. Porque mientras un servidor público piensa que si comete un acto de corrupción o si comete un acto deliberado que puede afectar la norma o simular el cumplimiento de la norma, pues seguramente le va a caer la Contraloría, ¿no? La Secretaría de la Función Pública y lo van a correr y hasta lo van a poder destituir. Es decir, ni puedes trabajar ya en tantos años en este servicio público. Mientras que el que busca ser autoridad por un cargo de elección popular tiene, digamos, la idea de que mientras más logra cometer actos arbitrarios que vulneren la ley, que simulen el cumplimiento de la norma, no va a pensar que lo van a meter al bote, al contrario, va a tener un aliciente. Dice, bueno, hoy me desperté para ser corrupto. Hoy voy a traer dinero sucio a mi campaña electoral. Tengo una duda, tengo una moral muy dura, muy, muy fuerte para mí, como diría Kant, ¿no? Un imperativo categórico, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya me dijeron mis asesores que de esta manera voy a ampliar mi base de electores. Y tener una mayor base de electores me va a implicar acariciar el triunfo de las elecciones. ¿Y qué implica el triunfo de las elecciones? Tener el anillo del poder.
Ah, oye, pero es que fíjate que en el camino se nos va a meter la candidata. ¡Mátenla! ¡Mátenla! Y maten a los candidatos. Tráiganme esto, tráiganme el otro. Oiga, ¿qué es dinero del huachico? No importa. Oiga, que se va a tener que venir aquí el tal, del crimen organizado. No importa. Oiga, que el empresario dice que le suelta una lana, pero que a cambio le tiene que dar a usted otros contratos por el triple de lo que le va a prestar. No importa. Con tal de tener el anillo del poder y lo que representa el poder para cada persona, transforma a cada persona. Al grado que tuvimos un magnicidio, ¿no? Mataron a un candidato a presidente de la República. En el 2018 y 2021, ¿cuántos asesinatos de candidatas mujeres hubo? ¿Cuánta violencia hubo? ¿De qué depende? Pues que cada persona, cada grupo, se transforma cada vez que tiene o va a tener acceso al anillo que le da el poder. Los partidos políticos son entidades de interés público, es decir, que la sociedad es la dueña de los partidos políticos. Y no, resulta que cada dirigente que llega se cree el dueño del partido político. Yo lo creé, yo lo formé, yo soy el poderoso, solamente mi familia puede heredar la dirigencia nacional o mi grupo. ¿Perdón? Entonces, ¿qué pasa cuando esta torre del Jenga de los derechos humanos, del sistema de derechos humanos, la base está enmohecida? El estratega tiene que tener la habilidad de reconocer que no solamente juegan estas piezas, el espacio que existe en estas piezas tiene un peso específico y además la mesa sobre la cual estamos jugando también tiene, digamos, su contexto, tiene sus propias implicaciones. ¿Qué tal si es una mesa giratoria? ¿Qué tal si es una mesa que no tiene 4 patas, que tiene 3 patas y que una le pusieron un cartoncito, una corcholata ahí para que medio se nivele porque el piso está inclinado? ¿Y qué tal que alguien abrió la ventana y está haciendo viento? Todos estos factores en el contexto, en las circunstancias de una sociedad, en un tiempo determinado, bajo condiciones de cultura, de la sociedad, de la economía, todo esto tiene un impacto en el juego de los derechos humanos, en el Jenga de los derechos humanos. Así que el que intente jugar este juego, pues seguramente deberá tener todas las habilidades y el entendimiento para poder mantener la torre y llevarla al siguiente nivel. Y ahora, además de las fichas cafés, va a haber fichas verdes. Y las fichas verdes, pues son los derechos humanos o la manera como se encuentran regulados en la Convención Americana. Es decir, vamos a unir 2 juegos. Los cafés son derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Y los verdes son los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Así que ahora hay que intercalarlos e interpretarlos en términos de los 2 juegos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Adelante, Adriana, por favor. Hola de nuevo, antes que cambie de tema, en cuanto estaba hablando de la ponderación de los derechos, precisamente se me vino a la cabeza un ejemplo que no recuerdo exactamente en qué estado, pero se suscitó por esa ponderación de derechos en cuanto al derecho al voto. No recuerdo bien el estado, pero por pandemia. Hubo un detallito ahí con la pandemia, entonces estaba como que esa ponderación, ¿no? Que era más importante, al final de cuentas, pues el derecho al voto precisamente o el derecho o la salud, ¿no? Más que todo, cuidar esa parte por lo del COVID. Entonces se veía ahí y creo que incluso hubo esta de atracción para resolver, ¿no? La facultad de atracción para resolver este caso, pero no recuerdo en qué estado. Entonces, como ejemplo, en cuanto a la colisión de derechos, ¿no? Oye, fíjate, Adriana, qué bueno que comentas este tema. Imagínate que el día de mañana, por alguna razón muy extraña, se establezca en nuestra Constitución que se permite la reelección indefinida
del presidente de la República. ¿Qué pasaría ahí en tu análisis inmediato de lo que hemos visto de este curso? Híjole, pues yo creo que no sé, implementar algún mecanismo pues, para que pues, se llevara a cabo, ¿no? Quizá lo electrónico, no sé. Ajá. ¿Pero tú crees que sea correcta la reelección indefinida en México del presidente de la República? Bueno, pues ahí lo marca la Constitución, ¿no? O sea, tendríamos que hacer el análisis y la interpretación precisamente de lo que dice la Constitución, ¿no? Lo que Pues, viene establecido ahí. Es justamente lo que pido que hagas ahorita. Híjole. ¿Qué es lo primero que se te ocurriría? Estamos analizando una norma que dice, está permitida la reelección indefinida del presidente de la República. ¿Qué dice tú? Punto número 1, universo del discurso. ¿Qué sabes de la reelección? ¿Qué sabes de la figura presidencial? Rápido, rápido. De la reelección y la figura, bueno, que sí, que está permitida, ¿no? O sea, que A ver, sí, ahí está. Fíjate cómo vas a tener que contestarme. Si los derechos humanos tuvieran un color, ¿qué color le pones? Blanco. ¿Ok? Si tuvieran una canción, ¿cuál le pondrías? ¿Una canción? Ay, Instrumental, ambiental, de ok. elevador, tipo Sanborns, Pues sí, una de piano quizá, ¿no? Un instrumental. Bueno, ahora, de esa misma manera, que yo te pregunto, ¿aceptable o no la reelección indefinida de presidente de la República? Ajá. No, sí o no. ¿Aceptable o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es aceptable? ¿Tú crees que el presidente de la República, la figura presidencial, ha concentrado demasiado el poder? La figura, Pues no sí. hablo de un presidente en concreto. Ok. La figura presidencial, No, ahí yo creo que no. ¿no? ¿Tú crees que no ha concentrado el poder? ¿Tú crees que el poder legislativo realmente es un poder que controla también al presidente de la República? No. No, O sea, entonces, sí, ¿no? si no lo controla, si no lo equilibra, entonces es que si hay un exceso de poder del presidente, hay una concentración de facultades en la figura presidencial, ¿no? ¿Tú crees que los jueces realmente controlan a los gobernadores? O sea, técnicamente No, o sea, no. ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Así de rápido. No. No. Entonces eso significa que la figura del titular de los ejecutivos ha concentrado mucho el poder. ¿Qué crees que pase si de manera permanente pudiera estar un presidente en el poder, un gobernador en el poder? ¿Qué pasaría con estos equilibrios del poder, del legislativo y del judicial, que hoy en día, en un sexenio, pues no existe? No, pues se me fue. El desequilibrio sería pues total, ¿no? ¿Qué pasa con la torre de los derechos humanos del Yenga? Se cae. Completamente se cae. Sí. Las bases están hechas pomada, pedazos, ¿no? Bueno. ¿México suscribió alguna reserva en la Convención Americana, ¿no? Que tenía que ver con su sistema político? No. No recuerdo, creo que no. Como el derecho a la vida, no. Ok. Pero lo que sí firmó México y firmaron todos estos países es tener un sistema de gobierno con base en una democracia representativa. La democracia representativa implica la eficacia del voto, la integridad electoral, implica autoridades autónomas e independientes, implica la renovación del poder público, implica la verdadera posibilidad que partidos de oposición puedan acceder al poder público, implica el equilibrio del poder. Todo eso es la democracia representativa. Mi pregunta es,
¿Tú crees que la reelección indefinida del presidente, la figura del presidente de la República, ojo, en un sistema presidencialista, no parlamentario, ¿no? En un sistema donde el presidente es el Tlatuani, ¿no? Donde el presidente es el Dios, donde el presidente es el Estado, donde el presidente es el pueblo. O, digamos, la construcción de la figura hacia allá nos lleva por el exacerbado control del poder que tiene, imagínate el anillo que tiene, del verdadero poder que representa, y lo que una persona se podía transformar de sentir el poder todos los días. ¿Es acorde con la democracia representativa? No, 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 para nada. No. Luego entonces, si no es un derecho fundamental reconocido, o a lo mejor dices, es un derecho, lo pones así, es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Ah, bueno, pues ya lo veríamos, que no lo es. Analizas la parte 2 de tu engargolado, que es la Convención Americana, y entonces ves, ahí no se reconoce que sea un derecho fundamental, Sí, un no. derecho autónomo. Es el derecho a ocupar un cargo de elección popular, nada más. Ese es el derecho fundamental. Es una pieza del Jenga. Es un derecho autónomo. Bueno, pues hasta ahí nada más. Oye, que hasta 2 periodos, pues no lo sé. Cada estado, como el caso mexicano, tiene el derecho de establecer sus periodos, ¿no? ¿Cuánto dura un presidente? 4 años como Estados Unidos, 6 años como en México, 8 años, 10 años, no lo sé. Eso a la Corte no le importa, ni le debe de importar. Cada autoridad, cada gobierno con su sociedad debe determinar eso. Pero lo que sí suscribieron, es más, lo que puede decir, bueno, si quieres 2 reelecciones, como en caso de Estados Unidos, son 4 y 4, son 8 años, perdón, una reelección, hasta 8 años. Es decir, puede ser un plazo razonable que tu gobierno, tu estado, tu nación y tu sociedad determinen. Eso a la Corte Interamericana no le importa. Sin embargo, tú suscribiste un compromiso que era tener un gobierno con una democracia representativa, y esto implica una democracia representativa. Luego, entonces, la figura de la reelección indefinida en el cargo de presidente de la República en un sistema presidencial, y esto lo subrayo, en un sistema presidencial rompe un principio de la Convención Americana que habla de la democracia representativa. ¿Tú crees que, que esta figura de la reelección indefinida va a permitir la renovación del poder público? No. ¿El equilibrio de poderes? ¿El No. acceso de los partidos de oposición? ¿El respeto de los derechos humanos? No, No. para Entonces, ¿qué tenemos, Adri, como tú lo pusiste en tu mensaje del chat? Que ese artículo constitucional es inconvencional, ¿no? Entonces, este es el análisis supremo, superior, que este curso les está dando. Es un curso de alta especialidad donde ustedes ahorita están haciendo un análisis de interpretación y argumentación jurídica, no solamente de un precepto legal, sino del sistema constitucional y del sistema convencional. Por eso la importancia de tener en el engargolado su convención americana para entender este juego del Jenga de doble jugada, de doble ficha. Adelante, Tania, por favor, porque ya nos acercamos justo al final de nuestra conversación. Adelante, Tania. ¿Sí, Tania? Bueno, creo que no. La división de poder es un principio democrático, sí, contenido en nuestra Carta Magna, claro. Bueno, desde ese punto de vista, podríamos decir que es que el sistema presidencial puede, la figura presidencial dentro de un sistema presidencialista rompe justamente con este principio de la separación de poderes. Pero lo vemos todos los días.
no hay una oportunidad realmente para que haya un verdadero equilibrio. Adelante, Ricardo, muy breve porque ya estamos sobre el tiempo. Adelante. La cuestión republicana establece también lo de los periodos y sería contrario pues, a una definición constitucional. En mi apreciación, lo que el ejercicio que está hecho. Y sería, digo, está permitido para los legisladores, pero para mi gusto eso está mal. Bueno, ahora te diría yo, el país se construyó a partir de esta frase de sufragio efectivo, no reelección. Ya hemos ido relativizando el tema de la no reelección. El asunto ahora que tenemos que analizar son los contraargumentos. Entonces, el primer contraargumento es que México no determinó, no hubo ninguna restricción sobre el tema, sí, del tema de la democracia representativa. Habría que entender verdaderamente a qué se refiere ese concepto. Primer punto. Segundo, si se les dificulta el tema de que un presidente pueda estar mucho tiempo en el poder, la diferencia es que no se trata de un mandato indefinido. O sea, llegaste al poder y ya te quedaste ahí, ¿no? Cada 6 años vas a enfrentarte a las urnas. Y además tienes otro mecanismo, como es la revocación de mandato, que a la mitad de tu mandato, pues a lo mejor la gente diga, ya no. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que los estados tienen esta libertad para configurar su sistema de gobierno y sus autoridades, y que tampoco la Corte puede intervenir, estaría excediendo su competencia para ello. Entonces vean cómo existe este frágil equilibrio, y que al final, pues si el estado no le gusta la determinación de la Corte, pues podrá presentar una excepción, podrá inconformarse o incluso podrá presentar su salida formal del sistema interamericano, como ya lo hizo Venezuela y como han presentado protestas Nicaragua, Guatemala, Ecuador, me parece que también, Bolivia. Y bueno, pues esto puede ser la salida de México del sistema interamericano, pues podría tener graves repercusiones dentro del propio sistema como tal. Pues, estimadas compañeras y compañeros, volvimos otra vez a agotar nuestro tiempo. Ojalá les haya gustado esta charla que tiene que ver con la argumentación, la interpretación constitucional y convencional. Ya vimos algún par de casos, uno que está muy en la actualidad, que es la prisión preventiva oficiosa, el tema de la consulta consultiva que presentó el gobierno de Colombia a la Corte Interamericana sobre este tema de la reelección indefinida, y que es jurisprudencia, es decir, es vinculante para todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, como para el caso mexicano. Así que, bueno, pues la invitación a que sigan ustedes analizando, estudiando, sigan con los cursos de la Escuela Judicial Electoral. Ya tienen mi correo electrónico, ruben.becerra@te.gov.mx. Mi cuenta en Twitter es @RubenBecerra_RB de Victoria, donde ahí subimos mucha información que tiene que ver con estos controles y estos análisis superiores. Y finalmente, pues decirles que les aprecio mucho su participación, como siempre, la retroalimentación. Para todos aquellos que encendieron sus cámaras, me da mucho gusto saludarlos, y los que no, pues también me da mucho gusto saludarlos, pero así nos vamos conociendo de a poquito. Y finalmente, pues si a ustedes les gustó este curso, para nosotros es muy importante saber si este nivel de charlas están adecuadas para ustedes, si esperan más o no. Pues si es esto, póngale un like ahí en las redes sociales y compartan. Muchas gracias y nos vemos a la vuelta en la esquina, seguramente. Gracias, Ricardo. Nos vemos, Gracias, Adri. doctor. Buen día. Gracias. Nos vemos, Gracias. Itza. Chao, Karina. Gracias, Raúl. Está bien, Nos vemos, doctor. Ana. Doctor, buen día. Gracias, Francisco. Compañeros. Nos vemos, Benito. Nos vemos, María. Que estés muy bien. Cuídense. Muy buen día.